Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rodríguez Henao del Grupo 02 de Epistemología y hoy les voy a hablar sobre la ontología. Bueno, la ontología es una rama de la metafísica que estudia lo que hay, intenta responder preguntas generales como qué es la materia, qué es un proceso, qué es el espacio-tiempo, se ajustan todos los eventos a algunas leyes, qué hace real un objeto, es real el azar. Muchas preguntas tradicionales de filosofía también pueden ser entendidas como preguntas de ontología, como ¿existe Dios? ¿Existen entidades mentales como las ideas o los pensamientos? ¿Existen entidades abstractas como los números? Además, la ontología estudia la manera en que se relacionan las entidades que existen. Por ejemplo, la relación entre un universal rojo y un particular que lo contiene, una manzana. Los discípulos de Aristóteles utilizaron el término metafísica por primera vez para referirse a lo que su maestro había descrito como la filosofía primera, posteriormente ontología. Esta es la investigación del ser en tanto que es, o del ser en general, más allá de cualquier cosa en particular que es o que existe. Al parecer el primero en utilizar la expresión ontología en sentido filosófico fue el filósofo alemán Jacob Laurent en su obra Obras Escolásticas en 1606, seguido de Rodolfo Gloquenio en su obra Léxico Filosófico en 1613. Allí se afirma que la ontología es la filosofía del ente. El matemático y filósofo Leibniz usó la expresión en su libro introductivo en Encyclopedia Arcana en 1683 y lo define como la ciencia de lo que es y de la nada, del ente y del no ente, de las cosas y sus modos, de la sustancia y del accidente. Y el filósofo alemán Christian Wolff la populariza definiéndola como la ciencia del ente en general en cuanto que es ente. Ya como libros de referencia he utilizado 5, los cuales son el léxico filosófico de Rodolfo Gloquenio, el artículo sobre lo que hay de William Van Orman, diccionario filosófico del materialismo ontológico de Pelayo García Sierra, Ser y tiempo de Heidegger y los fundamentos de la ontología de Nicolai Hartmann. Los datos históricos he tomado como referencia todo lo ocurrido en el siglo XVII, es decir, del año 1600 a 1699, que es donde la ontología empieza a tomar más fuerza y empieza a ser vista en obras y escritos. Entonces tenemos que en 1603 muere Isabel I de Inglaterra y es sucedida por su primo, el rey VI de Escocia, uniendo las coronas inglesa y escocesa. En 1605 se publica la primera parte del Quijote y en 1608 se funda la ciudad de Quebec, Nueva Francia, actual Canadá. En 1615 se publica la segunda parte del Quijote. En 1616 fallece Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. En 1618 la rebelión bohémica precipita la Guerra de los 30 años, que devasta Europa entre 1618 y 1648. En 1626 se termina la actual Basílica de San Pedro de la ciudad del Vaticano. En 1633 Galileo Galilei llega a Roma para su juicio ante la Inquisición. En 1635 empieza la Guerra Franco-Española. En 1637 publicación del discurso del método de René Descartes. En 1638 se celebra el centenario de la fundación de Bogotá. De 1639 al 55 se da la Guerra de los Tres Reinos, guerras civiles en toda Escocia, Irlanda e Inglaterra. En 1640 queda prohibida la tortura en Inglaterra. En 1642 nace Isaac Newton, mismo año en el que fallece Galileo Galilei. De 1648 al 53 la guerra civil en Francia. De 1648 al 67 la guerra del diluvio que deja a Polonia en ruinas. En 1649 la gran plaga de Sevilla. En 1663 Robert Hooke descubre por medio del microscopio las células. En 1655 la gran plaga de Londres. En 1655 también el reino o Portugal derrota al reino del Congo. En 1666 el gran incendio en Londres. De 1667 al 99 la gran guerra turca detiene la expansión del Imperio Otomano en Europa. De 1668 el Tratado de Paz de Lisboa entre España y Portugal
reconoce a Portugal como un país independiente. De 1672 a 1676, la Gran Guerra Polaco-Turca. De 1672 al 78, es la Guerra Franco-Holandesa. En 1687, Isaac Newton publica Philosophy Naturale Principale Mathematica. En 1693, la hambruna en Francia mata a 2 millones de personas, y en 1696, la hambruna en Finlandia elimina casi un tercio de la población. Como conceptos importantes o relevantes de la ontología, tenemos que un rasgo curioso del problema ontológico es su simplicidad. Puede formularse en dos monosílabos castellanos. ¿Qué hay? Puede además responderse en una sola palabra, todo, y todos aceptarán esta respuesta como verdadera. Sin embargo, esto es solo decir que hay lo que hay. Queda lugar para discrepancias en casos particulares. Eso se refleja en la elección de algunos de estos casos, los cuales son las entidades abstractas, las entidades del sentido común, los universales, la mente y lo mental, o los agujeros. La expresión máxima de la ontología es la teología, que a lo largo de la historia culmina en el saber absoluto, esto según Hegel, y en la voluntad del poder como afirmación de lo finito, según Nietzsche. En Kant, el ser sería la última instancia, lo finito del hombre. Heidegger plantea en Ser y Tiempo la finitud como fundamental y consecutiva. El surgimiento del ser ahí es la única posibilidad de comprender la finitud del tiempo y el ser. El ser es el fundamento no del ente o del ente supremo, en el sentido de la tradición, sino del aparecer en el ser ahí en la totalidad de lo finito. Pensar en el ser es la única vía para superar la metafísica del ente supremo, así como la negación en el nihilismo. Según Kant, es la finitud como estructura del hombre lo que permite fundar el conocimiento, la estética y la ética. Intentó captar el ser de modo no dogmático, entendiendo la ontología como un estudio de los conceptos a priorísticos. Como la ciencia de las esencias lo concibió Husserl, mientras que Heidegger lo consideró como una metafísica de la existencia, estudiando las condiciones que hacen que la existencia sea posible. Nicolai Hartmann expone en Ontología Crítica, propone utilizar el método fenomenológico para estudiar la realidad sistemáticamente. Este método busca las estructuras esenciales de los conceptos, unificando ciencia y experiencia, aceptando la intuición como un modo de aprender la realidad, que es interdependiente entre hombre y mundo. Ya para finalizar, es el tejido que realicé según la ontología. En reflejo cómo la ontología se basa después de lo material. La ontología es como más el ser, lo que somos en nuestro interior, lo que somos como entes. Entonces tenemos aquí lo que vemos de color verde y naranjado, que es como hasta donde llega la metafísica, y lo de adentro es como la explicación o el entendimiento de la ontología, en el cual encontramos el problema ontológico, que encontramos una respuesta muy válida, que es que lo que hay es todo. Es una respuesta muy simple, que la he representado, como lo ven, de una manera muy simple, valga la redundancia, con el color blanco y en una forma muy ordenada. Sin embargo, caben discrepancias en casos particulares, que es donde nos vamos más allá a entrarnos en el querer entender mejor las cosas y buscar unas respuestas más lógicas y más entendibles desde el punto de vista de la ontología. Es aquí donde, como no lo tenemos claro y lo vamos a indagar, lo he representado de esta forma así como enredada, para darle como un contraste al problema. Este fue mi trabajo y muchas gracias.